Bueno, buenos días tengan todos. Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes esta mañana y tener el privilegio de compartir la palabra de Dios. Dios es muy bueno, ¿verdad? Y siempre quiere bendecirnos con su palabra. Bueno, dada la ocasión, pues yo quiero felicitar a todos los que son padres, ¿verdad? Feliz Día del Padre. En realidad, ser padre es una responsabilidad muy grande. Trasciende lo económico. Muchos hombres se contentan con suplir, pero ser padre, desde el punto de vista bíblico, va mucho más allá. Y es un reto para los hombres. Uno, que los hombres de hoy no quieren tomar. Pero bueno, Dios nos ayude, ¿verdad? Y pues felicidades a todos los que son padres. Vamos hoy entonces a continuar nuestra enseñanza, siempre hablando sobre la enseñanza que se han estado viendo en el Nuevo Testamento. Hemos estado estudiando Mateo, ¿verdad? La semana pasada el hermano Alan estuvo hablando acerca de que Cristo es el único descanso para los cansados y para los que están cargados. Él estuvo explicando cómo Él quita ese cansancio, cómo Él quita esa carga a través del alivio que tenemos cuando nuestros pecados son perdonados. Porque los pecados son una carga en realidad. Lamentablemente son una carga que no vemos o que no sentimos. Pero cuando somos sensibles a ella, cuando Dios nos convence de ella, son una carga muy pesada, sinceramente. Y solo Dios nos la puede quitar. Por eso solo Dios nos da el descanso, solo Dios nos da la paz. Él es la verdadera paz, Él es el verdadero descanso. Quiero ahora entonces compartir siempre las enseñanzas del Nuevo Testamento. La siguiente enseñanza, el tema se llama: la generación perversa demanda una señal. La generación perversa demanda una señal. El título es bastante incómodo. Sí, porque que digan una generación perversa está pidiendo señal, como queriendo decir gente que no es buena cosa, anda buscando cómo saber algo, anda buscando cómo pedir señal. Una generación perversa demanda señal. Ciertamente el título es bastante directo, y a medida que estudiamos este pasaje nos vamos a dar cuenta por qué es que el Señor dice una generación perversa demanda señal. La palabra perversa se oye feo, ¿verdad? No se oye bonita. La palabra perversa quiere decir una generación mala, una generación corrupta. Demanda, pide señal. Nuestro texto está en Mateo 12, del 38 al 42. Eso vamos a estudiar. Esa porción de la Escritura es lo que vamos a estudiar esta mañana. Dice así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Oremos. Señor amado que estás en el cielo, te pedimos hoy en tu misericordia que por favor nos hables a través de tus palabras, Señor. Que tus palabras puedan ser entendidas, Señor, pero también recibidas en el corazón para poder, Dios mío, llevarlas a cabo y ponerlas por obra. Háblanos, Señor. Alumbra nuestra mente y nuestro entendimiento, por favor,
Te lo suplicamos con todo el corazón, Señor. Amén. Bueno, entonces lo que vemos acá es gente acercándosele a Jesús, diciéndole: Maestro, queremos ver una señal de ti, solicitándole al Señor: a ver, haz un milagro. Lo curioso es de que Jesús ya había hecho muchos milagros. Ya si leemos en Mateo, nosotros nos vamos a dar cuenta que Jesús ya le sanó a un hombre la mano seca, ya había hecho milagros de un paralítico, pero vemos gente pidiendo una señal, como queriendo decir: hasta ver, no creer. Se parece mucho a esta sociedad, se parece mucho a esta generación. ¿Por qué creen que hay tantos predicadores? ¿Por qué creen que hay tantas campañas donde dicen: venga y vea su milagro, venga y reciba su milagro? Porque la gente está muy emocionada por ver, porque la gente está tan desbordada por aquello que dice: wow, qué impresionante, ¿viste? Llegó ciego, ahora ve. Señor, queremos de ti una señal. Y dice el Señor: como esta gente mala anda poniendo de excusa el querer ver una señal para creer, por eso a veces les manda engañadores. Y ahí está el que se llama pague por sufrir. Porque a la gente le gusta engañarse y lo que anda viendo es una excusa para creer, entonces ahí está, pague por sufrir. No se llama así, creo yo que se llama pare de sufrir. Pero como la gente anda: Señor, queremos de ti una señal, pero no se quieren arrepentir, dice el Señor, esta gente anda poniendo pretexto, queriendo ver, queriendo recibir. Bueno, ahí está, pague por sufrir entonces, vaya. Y ya la gente va ahí donde los brasileños, donde usted sabe que tiene que venir y traer el agua, y ya saben cómo le hablan, ¿verdad? Y la gente va a pagar por sufrir porque anda viendo una señal, anda demandando una señal, como esta generación mala. No toda la gente que va a un estadio, cuando se dicen que viene un milagro, van buscando a Dios, andan demandando una señal. Dice el Señor: por eso, a esta generación, la respuesta de Jesús en Mateo 12:39, por eso el Señor viene y responde y dice: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda una señal, pero ¿qué dice? Pero señal no le será dada, sino la del profeta Jonás. Más adelante vamos a estudiar qué quiere decir eso. No se le va a dar ninguna otra señal. ¿Cuánta gente dice: Señor, cuando mi hijo se componga, vas a ver, Señor, que yo también me voy a componer? Se compone el chaval y más bien hasta problemas hay después, porque dice: ahora, Señor, todos los reales son para Dios, ya no quiere venir a verme, ahora todo es Dios, todo es Dios, todo es Dios, todo es Dios. Y ya la señora está molesta porque el chaval ahora te ha entregado a Dios. Y ahí no era que si se componía el chaval o se componía ella, más bien le produjo un problema, porque ahora ya no quiere ver la novela con la mamá, porque ahora ya no le quiere escuchar los chismes de la mamá, y ahora el chavalo que la promesa, ¿dónde quedó? ¿Dónde está? Ahí está la señal, se compuso el chavalo. ¿Y qué pasó? La señora ahora más bien está amargada porque el chavalo ahora dice es el aleluya, el gloria a Dios, y ya no quiere saber nada de su mamá. Y está molesta la señora. Y eso pasa, no me digan que no, eso sucede. O puede pasar en el caso de un esposo. Ay, que mi esposo se componga, Señor, vas a ver. Y ya mi esposo no tiene tiempo, ahora solo en la iglesia, ahora solo quiere servir, y ya la esposa está amargada. Y ya están los problemas. Y ahí está la señal, Dios te cambió al esposo, te lo compuso. ¿No era eso lo que quería? La generación mala demanda una señal. No se le va a dar señal a esta generación, porque muchas veces la gente no está preocupada por buscar a Dios. La gente está preocupada por: ay, Señor, resolveme este clavo. No busca señal para salvación, pide señal como pretexto para decir: es que como no me ha hecho el milagro, no te creo, Señor. Generación mal y adúltera, dice el Señor. Los fariseos eran una generación mal y adúltera. Ya había señal, muchas, por cierto, muchas señales. Es más, que Cristo estuviera en medio de ellos era una señal, ¿o no lo es así? Claro que era una señal, porque Él era el Mesías prometido y estaba en medio de ellos. Pero la generación mala y adúltera no quiere creer. Y esto está probado en la Biblia, que la gente pide señal no para creer, sino como para pretexto y decir: Dios no me ha convencido todavía, es que no he visto todavía. Así es el ser humano, así es el corazón del hombre. Y quiero que vayamos a unos textos y miremos lo siguiente, para que comprendamos esto que estoy hablando.
Miremos esta situación. Todo el mundo sabe la historia del rico y Lázaro, ¿verdad? Ya saben que uno terminó en el cielo y otro terminó ¿dónde? En el infierno. Bueno, veamos algo primero. Vamos a leer Lucas 16, 27 y 31. Lucas 16, 27 al 31, así es. Dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. ¿Para qué? Les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormentos. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Se parece a la respuesta igual a la de Jesús. No hay señal si no la de Jonás. Querido amigo, no hay más que hacer. Ahí tienen a los profetas, que oigan que se les habla del infierno. Y luego sigue diciendo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Como queriendo decir, no, Señor, si hay una señal, si sacas a alguien que les vaya a predicar del infierno, van a creer a la señal. Dice Abraham, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco van a creer que le saques a alguien de la tumba que te diga que estuvo en el infierno. No lo van a creer, porque el problema no son las señales. El problema es el corazón duro de la persona que no se quiere volver. Porque dice, si sacares a uno de los muertos y le van a decir, se van a arrepentir. Y dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y hay señal, uno se levantó de los muertos, Cristo. Y él habló más del infierno que cualquier otra persona. Y le creen. La gente es dura. ¿Hay señal o no hay señal? ¿Y dónde está? Ahí está, sí hay uno de los muertos, que se levantó de los muertos, vive y está vivo. Y habló del infierno. ¿Y qué dice la gente? El infierno es para meter en miedo a la gente. Yo no creo en el infierno. Por eso el hermano Alan hablaba y decía de que no es lo mismo tener un león pintado, que el león esté aquí con hambre y te quede viendo con la gran cara y te diga qué rico está ese alimento. ¿Verdad que no es igual? El león en la pared, hasta te decís, te tomás un selfie, a ver, dale. Pero que te quiera comer, quién sabe si tengas chance para tomarte un selfie. Sí, ni tenés idea, ni querés grabar ese momento. Lo que querés salir es en guinda. Entonces, ¿señal hay o no hay señal? Hay señal, pero no se le va a dar más señal a esta generación incrédula. No va a venir un familiar que te diga, mira, esto me pasó. No. Ya está la señal. Cristo se levantó de los muertos. Cristo predicó del infierno. Ahí está la predicación de Cristo. Crean a Cristo. Y dejen de estar poniendo pretextos. Es que yo quiero ver y se van allá a ver ahí los misterios en resolver. Este hombre dice que fue al infierno, mira, y que estuvo ahí, que pasó por un tubo y que el tubo negro y que sintió la muerte y que no sé qué. No, hombre, la gente a veces va a ver eso solo por puro suspenso, como se sentaría a ver una película de miedo. Pero no quieren entregarse a Dios porque su corazón está duro y no se quieren arrepentir. Entonces, dice el Señor, la generación mala pide una señal. A ver, ¿qué señal quieren del infierno? ¿Qué tal si el Señor te dice, ¿querés aguantar un ratito el fuego? Pues, y después no hay falla. Después te mando otra vez a la vida. Ay, querida persona, no sabemos pues, ni lo que queremos pedir a veces. Pero hay señal. Se levantó de los muertos Cristo, pero no los oyen. Entonces la gente anda buscando puras supersticiones. Veamos otro ejemplo. Vamos a ir a Mateo 27, 42. Mateo 27, 42. Puro pretexto de la gente andar buscando señal. Puro pretexto pidiéndole cosas a Dios y no se van a entregar. Mateo 27, 42. Miren lo que dice acá. Este es el momento en el que Jesucristo está en la cruz. Está siendo crucificado. Y dice así, ahí está la gente viendo a Jesucristo morir. Y dice, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Y ahí viene la generación perversa a pedir una señal. Si Él es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Ahí está la generación perversa pidiendo señal. Si Él es el Señor, si Él es Dios, ok, que se baje de la cruz y vamos a creer en Él. No es cierto, querida persona. Se levantó de los muertos, apareció a más de 500 personas. ¿Y qué? No creyeron. Hasta mandaron a decir que los discípulos inventaron, sacaron el cuerpo y anduvieron regando una mentira
¿Por qué? Porque no querían creer. El problema no son las señales, el problema es el corazón duro de la gente que no quiere creer, que no se quiere volver a Dios, porque Dios es real, porque Dios existe. Descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Señor, mira, Señor, yo te digo de verdad, Señor, que si tú me sacas de este problema, si yo salgo de esta situación, Señor, yo voy a creer y me voy a entregar. Lo saca el Señor del clavo y ahí vuelve la señora, o vuelve el Señor a sus andanzas. Eso no es cierto. Por eso siempre cuando una persona a mí se me acerca, yo no es que sea duro en realidad, simplemente soy realista y tiene algún problema, no soy indiferente al problema, pero siempre le digo, mira, una cosa te voy a decir. Guarda tu corazón de no buscar a Dios que te resuelva un clavo. Si no lo estás buscando por el propósito correcto, créeme que Dios te puede resolver, pero tu corazón puede seguir duro e indiferente. Y ha pasado. Y yo se lo digo. ¿Por qué se lo digo? Porque sé cómo es el corazón del hombre. Sé que el corazón del hombre, como dice el dicho de nosotros, indio comido, puesto en el camino, va de viaje, ¿verdad? Ya me hizo el favor, Dios, bien, gracias. Bueno, Dios, ahí en otro momento te vuelvo a buscar. Ahí está la señal. ¿Se arrepintieron? Mucha gente no se arrepiente, seamos honestos. Señal hay y mucha gente no se vuelve a Dios. Pero Dios es misericordioso que aún muestra las señales, que aún trae los tratos para hablarnos. Quiero que vayamos a Juan. Vamos a ir a Juan al capítulo 3. Este pasaje no lo traigo en proyección, pero me van a ayudar a proyectarlo. Juan 3. Juan 3 voy a leer del versículo 23 al 25. Perdón, Juan 2, 23 al 25. Juan 2, 23 al 25. Veamos algo. Miren lo que dice acá. Juan 2, 23 al 25. Dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, ¿viendo qué? Las señales. ¿Qué hizo la gente? Creyó cuando miró las señales. Pero sigamos leyendo. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. ¿Qué quiere decir? Esa gente no me convence, dice Jesús. Vieron las señales, dicen que creen, pero no me convencen. Lo que andan buscando es puro espectáculo, pura impresión. No quieren nada con Dios. ¿O no es así lo que está diciendo? Dice, muchos creyeron cuando vieron las señales. Este grupo parece diferente al otro, porque al otro no le dio señal, pero a esto sí, muchos creyeron, dice, cuando vieron las señales. Pero dice el Señor, yo no me fío de esa gente. Así debe decir el Señor cuando viene uno de esos que dice, ve al estadio, te vas a sanar, te vas a levantar. Dice el Señor, ahí está mucho, yo no me fío de ese montón de gente que va ahí. Porque ese montón de gente que va ahí quizás no va buscando a Dios de todo corazón. Lo que va buscando es salir de un clavo, salir de un problema, pero no quieren entregarse a Dios. Seamos sinceros, seamos sinceros. Eso es lo que van buscando. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre busca para sus propios intereses y no vive o no quiere vivir para la gloria de Dios. Y para vivir para la gloria de Dios hay que empezar por humillarnos a Dios. Entonces, el corazón de la gente ha cambiado hoy, se parece mucho a esto. Esta generación también muchas veces demanda señal. Oh, es que si me decís, si me probás que existió Jesucristo, yo voy a creer. Eso está de más, sinceramente. Porque nuestro Señor Jesucristo sí vino a la tierra. Claro que sí. Los mismos historiadores, los mismos que cuentan la historia, que narran historias, saben que es verdad. Pero ¿por qué el corazón del hombre no se entrega? Porque el problema no son las señales. El problema es el corazón duro, como piedra, que no quiere entregarse. El corazón incrédulo, que no hay señal que le den, no quiere creer. No quiere creer. Hoy hablamos del infierno, la gente no cree. La gente se burla. Sí, hoy predicamos también de que si no se entregan a Jesucristo, la gente se va a perder. No creen tampoco. Hablamos de que Cristo resucitó, hay señal, la gente no quiere creer. Hablamos de que Jesús vino a la tierra y de que la tumba está vacía, la gente no cree. Cree que es un mito, una historia más, y no quiere creer. Entonces, querida persona, vuelvo y repito, el problema no es falta de pruebas, sino el problema es un corazón tan duro que no quiere creer. Miremos un ejemplo, miremos un texto. Vamos a ir a Job 33. Job 33.
el verso 14 y el 15. Para que veamos pues que los problemas no son las señales. El problema es que usted no se quiere arrepentir, no quiere volverse a Dios. Job 33, 14 y 15. Dice así la Escritura. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. ¿Y qué dice? Pero el hombre no entiende. Y ahora viene y dice unas formas cómo te puede hablar Dios. Y dice, Dios te puede hablar por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Pero leamos otra vez el versículo 14. Dice el Señor, sin embargo, en una o en dos maneras Dios habla, pero el hombre no entiende. Pregunta a ustedes, ¿el problema son la falta de señales? No. ¿Dios habla? Sí. ¿Cuál es el problema? El hombre no entiende. Pero ahí está, esta generación, dice el Señor, demanda señal. Si Dios se ha hecho conocer, Dios se ha dado a conocer, pero el hombre no quiere entender. De una u otra manera, Dios nos habla. Hoy Dios te está hablando. Hoy Dios está aquí dándote una señal. Pero, ¿qué más señal quieres? Simplemente el corazón duro no quiere creer. Entonces, a esa generación el Señor les contestó, ¿esta generación perversa quiere señal? No, la del profeta Jonás y punto. No hay más. Sí, no hay más. Lucas 24:7. Perdón. Dice, no habrá, voy a volver a Mateo 18. Mateo 18 del 32 al 42. Y voy a leer donde dice el Señor, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, nosotros predicamos al Señor Jesucristo. Predicamos su palabra porque es una señal muy cierta y que no puede ser mentida. Así como le dijo a esa gente, así como se habla de Jonás que estuvo en el vientre del pez, así también tienen que saber la gente que Jesucristo murió y resucitó al tercer día. ¿Se predica o no se predica que Cristo vino a la tierra, murió y resucitó al tercer día? Sí se predica. Sí se predica que Cristo vino a esta tierra y murió, pero también resucitó. La Biblia lo enseña. Lucas 24:7. Ahora sí, voy a leer en Lucas 24:7. Lucas 24:7 dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Esa es la señal del profeta Jonás. Que Cristo era necesario que viniera, que muriera y que resucitara al tercer día. La gente puede creerlo, pero todavía seguiré esperando la señal. Quiero ver si es verdad. Miren, querida persona, eso se cumplió. Nadie puede negar eso. Cristo vino al mundo, por eso la Escritura dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Cristo se manifestó en carne. Cristo tomó nuestra naturaleza. Cristo tomó el cuerpo de una persona y vino a este mundo. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Acaso el mensaje del Evangelio no es predicar que Cristo vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero? Y sí, ese es el Evangelio. Cristo vino, murió, resucitó para salvar pecadores. Y si la gente no cree ese mensaje, si la gente rechaza ese mensaje, entonces dice el Señor, no creerán las otras señales tampoco. Porque la generación adúltera tiene un corazón duro. Porque la generación mala tiene un corazón incrédulo. Dios le habla de muchas maneras. Y si no quiere creer que el Hijo del Hombre vino,
murió en una cruz y resucitó, no creerá ni que le sacudas la tierra. No creerá ni que le caiga un rayo. No va a creer nada porque su corazón está endurecido. Entonces, habiendo entendido de que las señales no son un problema, de que señal hay, de que hay evidencia, entonces ahora quiero tocar un punto importante. La advertencia de no creer a las señales. La advertencia de no creer a las señales. Ya vimos ahorita la evidencia de las señales. Ya estudiamos el problema que es el corazón del hombre. Ahora miremos qué dice Dios. ¿Cuáles son las advertencias para aquellas personas que buscan señal y Dios les habla de una u otra manera y aún siguen duros sin creer y sin entender? Esto es lo que el Señor nos dice. Las advertencias de no creer a las señales. Vamos a ir a Mateo 12 y voy a leer los versículos 41 y 42. Mateo 12, 41 y 42. Dice así: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Señal hubo, dice el Señor, la del profeta Jonás. Y las señales para muchas personas solo van a servir para condenación, porque dice el Señor, la gente de Nínive se va a levantar y va a condenar a esa generación. Y Dios le quiere decir hoy a muchos, a quienes Dios ha salvado en medio de nosotros, no nos vayamos tan largo, a quienes Dios ha salvado en medio de tu familia, y viendo las señales aún no te has entregado y no has querido creer, esas señales se levantarán en aquel día y te van a condenar. Vos vas a decir, ponemos un ejemplo, aquel día tal vez vos vas a decir, y aquel no era el borracho, y aquel no era el fumón, y aquel no era el vulgar, pero si se convirtió y creyó, y vos viendo que se convirtió, viendo que el borracho se transformó, no creíste a la señal, ese borracho se levantará en el día del juicio y te va a condenar. Tus hijos si se han convertido y tú como padre no te has entregado, tus hijos se levantarán en el día del juicio y te condenarán. Porque viendo las señales, viendo las obras de Dios, tú sigues duro y no has creído, se van a levantar en el día del juicio y te van a condenar. Si tu mamá y tu papá se han entregado a Dios y tu hijo sigues duro, rebelde y necio, tus padres se levantarán en el día del juicio y te condenarán. Porque tú viste lo que Dios hizo en tu familia, viste lo que Dios hizo en medio de tu casa y no creíste a las señales, te levantarán en el día del juicio y te condenarán. A como los hombres de Nínive se van a levantar en el día del juicio contra esa generación que demandaba señal. ¿Por qué? Porque el problema es una generación incrédula, dura, que no se quiere entregar. Y Dios habla muy duro y muy serio. Lo que Dios hace en medio de ti. Si Dios te rescató un día de la muerte y hasta de tu boca salió a decir, solo Dios me pudo haber salvado y preservar la vida, pero no te has entregado para Dios, esa señal te va a servir para tu condenación. Que tú digas, ese día me siguieron porque salí del bar borracho y me siguieron unos ladrones y no me mataron. Gracias a Dios que me preservó la vida. Pero no te entregaste a Dios, esa señal te va a servir para condenarte en aquel día. Que Dios te haya hecho un milagro. Sí, yo estaba enfermo y Dios me sanó. Solo Dios me pudo haber sanado. Y no te entregas a Dios, esa señal te servirá para condenación en el día del juicio. Se levantará contra ti en el día del juicio. Porque señales hubieron. Pero tú no quisiste creer, tú no te quisiste volver. Por eso le dice a esa generación el Señor, los hombres de Nínive se van a levantar contra esta generación que anda pidiendo señal. Porque a los de Nínive no se les dio señal, a los de Nínive solo se les mandó un mensaje, de aquí a 40 días va a ser acabada. Eso se les predicó, no hubo señal, nada. Simplemente se les dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero dice, creyeron a la predicación de Jonás. Y aquí se te vive diciendo, si no te arrepentiste vas a ir al infierno, si no te arrepentiste vas a perder, si no te entregas al Señor vas a perecer en tus pecados. Viendo las señales, ¿no crees? La generación de Nínive se va a levantar contra esta generación y la va a condenar. Porque viendo las señales, no se arrepienten para creer. Eso es verdad. Eso es muy cierto. Y sigue diciendo el siguiente versículo.
La reina del sur se levantará en el juicio en esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí, más que Salomón en este lugar. Querida persona, más que cualquier señal que Dios haya hecho en medio de ti, está la evidencia de que Dios es real. Dios es real. Por eso dice el texto otra vez, y me lo vuelven a poner, Job 33, 14. Vuelve y dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. El hombre sigue sin entender, porque su corazón está duro. Tanto así que ni le hace caso, ni le pone mente a las señales. Ay, querida persona, cuán serio es este asunto. Porque entre más evidencia pedís y más evidencia te da Dios, como dice la Escritura, acumulas ira para el día de la ira. Por eso dice el Señor, por tu corazón duro y no arrepentido, acumulas ira para el día de la ira y el justo juicio de Dios. ¿Qué más evidencia queremos, hermanos? La Biblia es una evidencia muy clara, porque lo que ella dice es verdad. Y Dios nos habla a través de la palabra, ¿no es así? Dios nos habla. La palabra del Señor nos dice la verdad. Es más, querida persona, si sigues buscando señales, yo quiero decirte, ya no nos vayamos tan largo, no nos vayamos a que Dios transformó a alguien en tu familia, Dios cambió a alguien en tu familia. La misma creación te va a condenar en aquel día, creo yo. Porque no hay excusa, no hay pretexto para no creer. No crean que la gente no cree en Jesús porque hay falta de evidencia. No, la gente no quiere creer en Dios porque aman su pecado y porque son duros de corazón. Ese es el punto, no hay excusa para creer. La misma creación te va a condenar en aquel día. Romanos 1:20. Romanos 1:20. Dice la palabra del Señor en Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. ¿Y qué dice? De modo que no tienen excusa. Hasta la misma creación te va a condenar en aquel día. Porque respirando aire que Dios te da, no te volviste a Dios. Viendo cuán real es que hay un sol, que hay una luna, que todo lo que existe fue creado porque alguien inteligente, alguien poderoso hizo todo lo que a tu alrededor hay y no te quisiste entregar ni te quisiste volver. Porque dice muy claro, todas esas cosas visibles nos manifiestan y nos dan a conocer que hay un Dios. Por eso el ateísmo es lo más necio y lo más tonto que puede haber, sinceramente. Sí, y lo digo con estas palabras, sinceramente. ¿Por qué? Porque teniendo la gran evidencia enfrente de nosotros, teniendo todo lo que Dios ha hecho, como decía un científico que se volvió a Dios, dice, qué absurdo es que nosotros, que no somos la fuente de inteligencia, queramos argumentar contra la fuente de donde viene toda inteligencia. Y es verdad, nosotros con una mente tan finita, nosotros con un entendimiento tan finito, con una inteligencia limitada, contender con Dios de donde proviene toda sabiduría, no es necedad eso. Eso es una gran necedad. Querer debatir contra aquel cuya sabiduría, dice, no tiene límites. Dice la Escritura, no hay sabiduría contra Dios. ¿Por qué? Porque nadie es más sabio que Dios. Por eso es necio, de verdad, querer discutir con Dios en cuanto a que si Él existe o no existe. Entonces, la misma creación, querida persona, te va a condenar. Hoy te levantaste y viste el sol o las nubes, el cielo. Hoy a tu alrededor ves que hay una creación y todo lo que subsiste es porque Dios creó todas las cosas y por Él subsisten. Aún la vida misma. ¿Por qué hoy no te levantaste? Porque estás fuerte o porque estás joven.
Hoy te levantaste porque Dios en su misericordia renovó hoy sus misericordias esta mañana. Por eso dice la Escritura, por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana. Sí, hoy no te levantaste porque ayer comiste ensalada y empezaste a tomar una dieta y a consumir más agua. No. Hoy te levantaste con vida porque Dios, que da la vida, renovó su misericordia esta mañana. En su mano está tu vida. La misma vida te va a condenar. Porque teniendo la vida, teniendo el hálito de vida, no quisiste creer y no te arrepentiste para volverte a Dios. Sinceramente, el ser humano no tiene nada a su favor. En aquel día, en el día del juicio, no va a haber nada a nuestro favor si no nos arrepentimos. Todo lo que vamos a tener va a estar en nuestra contra. La única manera de tener algo a favor es solo si Cristo, nuestro Señor, nos cubre con su gracia. Sí, solamente. Pero fuera de la gracia del Señor Jesucristo, las evidencias nos van a condenar y nos van a hundir en la condenación. Pero ¿cuál es la mayor condenación de todas? ¿Cuál es la mayor condenación de todas? Es la siguiente. Vamos a ir a Juan 3:19. Juan 3:19. En Juan 3:19 dice la Escritura así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la gran condenación de esta raza humana? Que Jesucristo, la luz, vino al mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas. ¿Vino o no vino la luz a este mundo? Por supuesto. Nuestro Señor Jesucristo nació en un pesebre humilde, se hizo como nosotros, sufrió, murió, resucitó. La luz está ahí. Y ¿saben? Dios ha dejado su luz. Aquí está. La luz está aquí. Pero los hombres no quieren esta luz. Los hombres quieren su pecado. Entonces ya vemos cuál sigue siendo el problema. Que los hombres no quieren creer porque aman las tinieblas. Aman su pecado. Sí, no es que la gente dice, cuando se entregue mi hija, yo me voy a entregar. Ahí va a ver, pastor, que sí, me voy a entregar una vez que mi hija se entregue. Y ya hemos visto casos que eso no pasa en realidad. No se entregan. Porque el problema no es la evidencia que te pongan. El problema es que tu corazón está rebelde contra Dios. La luz vino al mundo. Te hago una pregunta. Que Dios te predique, no es luz eso. Que Dios te tenga aquí hoy, no es luz. Que Dios esté hablando a tu corazón. Porque dice la Escritura, la exposición de tus palabras alumbra. Alumbra. ¿Y qué está haciendo hoy Dios? Al traerte a escuchar su palabra, te está alumbrando, te está predicando, te está trayendo una señal. Y Dios dice, tú que duermes, levántate y despierta. Así dice, ¿verdad? Tú que duermes, despiértate. ¿Te alumbrará? Cristo. Te va a alumbrar Cristo. La más grande evidencia, otra grande evidencia que tenemos es que la crucifixión de Cristo no es una mentira. ¿Cuál es la más grande evidencia? Que Dios no solo te demuestra su amor por darte la vida, por darte comida, por darte salud. Dios te demostró su amor por medio de Jesucristo. Me pregunto, ¿queremos más evidencia que haya dado Él a su propio Hijo en rescate nuestro? ¿Qué más evidencia querés de Dios? Que su propio Hijo murió por vos. Él sufrió los clavos. Él llevó nuestros pecados. ¿Queremos más evidencia que esa? ¿Queremos más señal del amor de Dios que esa? Si no creemos a esa señal, dice el Señor, no van a creer
Nada, ni que saquen a alguien del infierno y les vaya a predicar, ni que vaya con fuego a tu casa diciéndote, mira, me estoy quemando en el infierno. No lo vas a creer. No lo vas a creer. Hablemos inclusive de la misma muerte. ¿Cuántos saben que todo mundo se tiene que morir algún día? Pero yo les hago una pregunta. ¿Cuánta gente va a una vela a beber guaro, a jugar naipes y a ser tan indiferente a esa realidad como que eso nunca te va a pasar? Cuando lo que Dios quiere es que, persona, despertate, que veas que alguien parte de esta tierra, es una evidencia que a vos también te espera lo mismo. Sí, porque está establecido que los hombres mueran una vez y después enfrenten el juicio. Ahí está una evidencia. Si vas a un lugar de eso, no es para que vayas a jugar naipe, no es para que vayas a beber licor, ni a decir chistes, ni a estar fumando. Es para que vayas a poner conciencia en tu corazón y decir, un día me va a tocar. Y quiera Dios que me haya preparado, porque si no estás preparado, la ira de Dios está sobre ti. ¿Quién dice? Como decía alguien, si la única condición para morirse es estar vivo. Eso es todo, no necesitas estar mal, cualquiera, querida persona. Y seamos sinceros, ¿es real o no es real que la gente se muere? ¿Y quién toma conciencia de la muerte como debería tomarlo? Nadie. La gente dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿O no es así? Vive la vida, date gusto. Porque Dios no va a hacer ni bien, ni va a hacer mal. Y dice el Señor, ay de los que están como el vino tranquilo, reposado, que dicen Dios no va a hacer bien, ni Dios no va a hacer mal. Cuando despiertes en aquel día y te lleve la gran sorpresa. Quiera Dios que hoy puedas recapacitar. No seas como esta generación mala y adúltera que andaba buscando señal para puros pretextos. Te hago una pregunta, ¿para qué has buscado señal? ¿Para qué te han servido las señales? ¿Para qué te ha servido lo que Dios ha puesto delante de ti? ¿Para creer y arrepentirte y volverte a Dios? ¿O para seguir viviendo como que aquí no ha pasado nada? Que siga la fiesta. Entonces entendamos algo. Dios dice claramente, el problema no soy yo, dice Dios. El problema no son las señales, porque ya lo vimos en Job nuevamente. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Pregunta, ¿seguirás sin entender? ¿Seguirás sin comprender que es Dios que está hablando a tu vida? ¿Seguirás pidiendo señales solo para seguirte excusando? Aquellos que vieron a Cristo morir en la cruz y dicen, Señor, bájate y te vamos a creer. ¿Saben qué persona los va a condenar a esos hombres? El centurión que cuando lo vio morir dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. No necesito verlo bajarse de la cruz. Al contrario, al verlo morir, al ver lo que sucedía, él dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero aquellos no dijeron eso. Aquellos se fueron golpeándose el pecho con remordimiento de conciencia, porque el gran peso de su pecado estaba encima de ellos. Aquel soldado romano va a condenar a esos que no creyeron en el Mesías prometido. Sí, porque ese soldado se arrepintió al ver morir a Jesucristo. El ladrón en la cruz va a condenar a aquellos que mataron al ladrón también, porque el ladrón en la cruz se arrepintió cuando creyó en Jesucristo. Querida persona, ¿cuántas personas son testimonio para nosotros que en el día del juicio, si no nos arrepentimos, nos van a condenar? Como la ciudad de Nínive. Porque todos compareceremos, dice la Escritura, en el tribunal de Cristo. Todos vamos a estar ese día. Por eso te hice el ejemplo y te ilustré de que Dios te ha hablado de muchas maneras, a través de sanarte una enfermedad, de salvarte de morir en algún accidente. Te ha dado señales cuando te cambia o transforma la vida de un hijo tuyo, o cuando tu papá, tu mamá te dan un testimonio, cuando tu esposo o tu esposa se entregan a Cristo. Hoy que te levantaste, la creación te está dando un testimonio, te está dando una señal. ¿Qué vas a hacer con las señales? Dios quiera que creas como los de Nínive, que creyeron a la predicación de Jonás y se arrepintieron. Arrepiéntanse, crean en el Señor, porque ya saben, la luz vino al mundo y la luz es Cristo.
reflexionemos mucho sobre esto, porque no van a haber más señales. Ya las señales están. El problema está en que creerán o no creerán. Dice el Señor, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero, dice, aquellos que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios dará potestad de ser hechos hijos de Dios a aquellos que creen en Jesucristo, aquellos que creen en su nombre. Oremos a Dios y pidámosles que Él obre nuestros corazones a través de su mensaje. Señor, sin lugar a duda tú hablas de muchas maneras, Señor. ¿De cuántas formas nos has hablado? Incontables, Señor. Pero ¿cómo ha sido nuestro corazón para contigo, Señor? ¿Hemos creído solo por ser espectadores? ¿O las señales, Señor, nos han llevado a Jesucristo? Nos han conducido a entregarnos y a rendir nuestra vida a Él. Padre, quiera Dios que todo aquello que has puesto en evidencia de tu verdad, de tu amor y de tu existencia, nos conduzcan al arrepentimiento y entregarnos de corazón a ti, Señor. Padre, te pido que la búsqueda de cada persona acá sea sincera y de corazón, porque dice la Escritura, y me buscaréis y me hallaréis si me buscaréis de todo vuestro corazón. Padre, bendícenos y sigue tratando con nuestros corazones por medio de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Queridas personas, este era el mensaje que traía de parte de Dios. Que el Señor les bendiga y Dios siga obrando en nuestros corazones. Y ya saben, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Estamos a la orden para servirte por cualquier pregunta y consulta. Dios te bendiga.